ahí lo veo a Mario, que es este que está, me acuerdo, los jueves y los sábados. La autora también, pero el resto. Escríbame ahí o cuéntenme de qué comisión son. Hola, yo soy de la comisión de Silvina Tuñón, Ah, como comisión 3, no, 2, dos. sí, Hola Silvia, bueno, bienvenida. Bueno, les cuento, gracias. mi nombre es Lucía Vázquez, soy docente también de algunas comisiones de la materia de nutrición, y hoy vamos a charlar un poco sobre alimentación complementaria, que es la alimentación del periodo de los niños y niñas una vez que se termina la lactancia materna, o en realidad que se termina ese periodo de lactancia materna exclusiva y los niños empiezan a ingerir alimentos. Vamos a charlar sobre ese momento particular de la alimentación. Y lo bueno de esta clase es que nos permite recordar o también traer experiencias de hijes o sobrines, nietes que estén comiendo ahora o que hayan arrancado a comer ahora, y a ver, bueno, qué alimentos están comiendo, qué sabemos nosotros sobre la alimentación en este periodo. Así que son muy bienvenidos los comentarios y experiencias que quieran compartir. Bien, vamos a compartir un Power. Ahí lo ven. Se ve buenísimo. Bueno, como les decía, en esta segunda parte de la materia vamos a empezar a ver alimentación en distintos momentos biológicos, y la semana pasada estuvieron viendo embarazo y lactancia, así que vamos a seguir en orden cronológico por ver la alimentación de las niñas en el primer momento en que empiezan a ingerir otros alimentos que no sea la leche humana. Y la semana que viene va a estar viendo adulto mayor. En esta etapa, principalmente, si estuvieron viendo los apuntes y leyendo el material que les dejamos, vieron que vamos a trabajar principalmente sobre cuáles son los alimentos que se ingieren en primera instancia, cuáles son los alimentos que hay que tener cuidado o hay que esperar más tiempo para incorporarlos porque pueden ser dañinos para la salud del niño, y cuestiones relacionadas a las formas de preparación que hay que tener en cuenta para la elaboración de esos alimentos. Bien, en principio llamamos a alimentación complementaria y oportuna a este momento a partir de los 6 meses de edad, donde se empiezan a ingerir alimentos, ¿sí? Y hay que considerar que lo llamamos oportuno pensando en que esta primera comida se va a dar en el momento justo donde la etapa madurativa del bebé, y además eh, coincide con el momento donde la leche humana deja de brindarle todos los nutrientes, ¿no? Sino que esos nutrientes, fundamentalmente el hierro, empiezan a escasear, ¿no?, en la leche humana respecto a las necesidades de un bebé que está creciendo. Entonces, por eso la denominamos oportuna. Y complementaria porque justamente complementa a la lactancia y debería no funcionar como una forma de reemplazo, sino que, como ya sabemos, la lactancia materna, o mejor dicho, la lactancia humana, debería durar, o la recomendación de la OMS es 2 años o más. Es decir, que pasados los 2 años, como mínimo,
2 años para mantener la lactancia humana, incluso si el niño y la madre lo desean, pueden continuar con esta etapa de lactancia, ¿no? Pero sabemos que como mínimo la recomendación es hasta 2 años, pero hasta los 6 meses los requerimientos nutricionales de ese bebé están cubiertos y a partir de los 6 meses empezamos a ver que es necesario incorporar alimentos porque no van a ser suficientes para cubrir requerimientos nutricionales. Vamos a ir viendo algunos mensajes que son los mensajes de las guías alimentarias para la población infantil. ¿Se acuerdan que, bueno, vimos las GAPA, las guías alimentarias para la población argentina? Y también hay unas guías que están adaptadas para la población infantil que tienen mensajes particulares, todos adaptados a la alimentación en la niñez. El mensaje número 1 dice que lo mejor es la leche de mamá, ahí podríamos también, volviendo, ¿no? De decir humana, más que exclusivamente de la madre, y que durante los primeros 6 meses es suficiente con esta leche, y como les decía recién, se puede continuar amamantando hasta 2 años o más. Los 6 meses es el momento justo para empezar a sumar alimentos. Es el momento, digamos, que está definido por convención y es la recomendación general. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos factores, porque además de cumplir la edad cronológica, hay algunas cuestiones que responden a la etapa de maduración de ese bebé que también que tenemos que tener en cuenta para tomar la decisión de cuándo iniciar la alimentación. Y también tener en cuenta que la decisión sobre cuándo iniciar la alimentación es algo que toman la familia o el grupo de cuidadores de ese bebé, y que como profesionales de la salud nosotros podemos acompañar esa decisión. Y lo importante es que acá nosotros somos personas que podemos tener la información o podemos tener algún conocimiento sobre cuáles son esos signos que nos permiten saber que ese bebé ya está en condiciones de incorporar alimentos. ¿Se acuerdan o saben de algún signo que podemos observar en los bebés que nos indica que ya pueden comer? Cuando puede sentarse solo, puede ser uno. Exacto. Sí, cuando puede ser solo, Cuando puede, ya se le lleve la salen los mano a la dientes. boca. ¿Cómo? ¿Katia decía lo de los dientes? Sí, cuando ya le empiezan a salir los dientes. Sí, digamos que tenga dientes es mejor para la masticación, pero también hay muchos bebés que, se demostró que tienen la capacidad de morder con las encías, ¿sí? Incluso también lo vemos en adultos mayores que no tienen dientes, perdieron todas las piezas dentarias, igual mastican con las encías. Bueno, los bebés similar, digamos, a veces capaz no le brotaron todavía los dientes, pero pueden comer con las encías, que es bueno, bastante duro, obviamente ahí no tener en consideración la consistencia del alimento, no van a poder comer capaz un churrasco que tienen que desgarrar, y ahí sí o sí necesitan un diente para hacer la presión y cortar la fibra, pero sí algún alimento más blando pueden comer. Y Leandro, habías comentado algo, ¿no? Sí, un indicio puede ser de que ya lleve la mano hacia la boca por sí solo. Exactamente, sí, ese como indicio más de como más intuitivo, ¿no? Esto de llevarse la mano a la boca, de que incluso también se menciona el hecho de que se lo ve interesado por la comida, ¿no? Cuando está comiendo algún adulto ahí cerca, se lo ve interesado, pide, o se acerca, o quiere comer. Bueno, eso es un buen signo de que el bebé ya está en condiciones, y que también eso, ¿no? El deseo de buscar alimentos en otros lados, de que está en esa etapa que es correcto, ¿no? Empezar a pensar en la incorporación de alimentos. También está muy importante, ¿no? Lo de estar sentado, ¿no? Lo postural, porque pensemos que una de las principales problemáticas que puede suceder en esta etapa es un atragantamiento, ¿sí? El bebé ingiere alimentos y como está aprendiendo, bien, ahí están comentando en el chat, bien, ahí los leo, como está aprendiendo a deglutir
alimentos sólidos. Hasta ese momento solamente había tomado leche humana o leche de fórmula, ¿no? Pero solamente alimentos líquidos. Está aprendiendo a digerir y a tragar, masticar alimentos sólidos, que quizás coma muy rápido y trae un alimento que puede obstruir la vía. Entonces es muy importante que el bebé pueda estar sentado, que tenga un respaldo donde apoyarse para que no se caiga y termine acostado, porque es como la posición más fisiológica o la posición fisiológica más adecuada para ingerir. Y después nosotros, si lo pensamos más desde el sentido común, es lo mismo para los adultos, ¿no? Como nosotros también hacemos la digestión mejor cuando estamos sentados, ¿sí? O por ejemplo, si comemos alimentos que tienden a estar mucho tiempo en el estómago, cuando los comemos estamos sentados y nos mantenemos en todo el proceso digestivo erguidos, la digestión es mejor. Bueno, en este caso es muy importante porque una de las principales problemáticas es el atragantamiento. Y bueno, ahí también para mencionar, ¿no? Más off the record, pero que es importante saberlo, las maniobras que se hacen en caso de atragantamiento también es muy importante saberlas y compartirlas, porque en esta etapa son fundamentales. Acá Roxana y Cecilia dicen los dientes. Por el olfato, cuando comen los adultos parece querer lo que ellos comen. La leche sola de la madre no lo termina de satisfacer o no lo llena. Claro, exactamente. Sí. A los 6 meses ya vemos que algunos nutrientes empiezan a escasear, ¿sí? En relación a lo que tiene la leche humana y lo que necesita el bebé, por lo tanto hay que empezar a brindarle algunos otros alimentos. Bien. Estos signos que mencionábamos son los que hay que tener en cuenta para acompañar en esa decisión de cuándo incorporar alimentos. Lo que se recomienda en modo más poblacional es a los 6 meses de edad, pero también hay que tener en cuenta las particularidades y que si lo pensamos más a nivel individual, está bueno hacer esta evaluación de ver si el bebé ya está en el momento adecuado para empezar a ingerir alimentos. Lo podemos ver que es necesario complementar la lactancia por factores nutricionales, los que les mencionaba de requerimientos de ciertos nutrientes específicos que empieza a escasear en la leche humana, factores neuromadurativos, ¿sí? Esto de tener la capacidad de tragar, ¿sí? Otro signo que se muestra es el de protusión, ¿no? Este de poder escupir con la lengua o sacar la lengua para ingerir alimentos. Factores gastrointestinales. Antes de los 6 meses, el estómago, el intestino y fundamentalmente los riñones del bebé no están tan desarrollados y, por ejemplo, no pueden eliminar mucho sodio, ¿no? Entonces, a partir de los 6 meses se observa que el nivel de maduración y el nivel de desarrollo de los riñones está correcto para que no le pueda suministrar alimentos y el bebé pueda filtrar correctamente, por ejemplo, el sodio, que es uno de los minerales que más consumimos en la alimentación. Y también, ¿no?, el desarrollo de los intestinos y el estómago para poder hacer todo el proceso digestivo. Después tenemos los factores inmunológicos, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos alimentos que pueden generar alergias o podemos consumir. Cuando ya pensamos en que el bebé va a empezar a ingerir alimentos que no es leche humana, tenemos que pensar que esos alimentos pueden estar contaminados o es más factible que haya bacterias que vengan con el alimento mismo. Incluso nosotros sabemos que si bien podemos sanitizar los vegetales, lavar o hervir los alimentos, hay algunos microorganismos que pueden estar ahí en el alimento y que nosotros los ingerimos cuando comemos. Por lo tanto, también es importante que el bebé a los 6 meses ya tiene un desarrollo inmunológico bastante suficiente como para poder evitar estos microbios o tener las barreras inmunológicas para no enfermarse, ¿no? No enfermarse con la ingesta de alimentos. Ya una vez que deja la leche humana empieza a consumir alimentos que
muy probablemente estén contaminados. Bien, cuestiones que tenemos que tener en cuenta como profesionales de la salud, ¿no? Para aconsejar sobre qué alimentos incorporar en primera instancia, es considerar la disponibilidad de alimentos en el hogar, ¿no? La disponibilidad de alimentos que hay en esa casa donde el bebé vive y en la comunidad, ¿no? En cuáles puede acceder, cuáles se venden en el lugar donde esta persona vive. Tener en cuenta la seguridad de preparación. Esto es muy importante pensando en la contaminación, ¿no? Si nosotros conocemos o tenemos alguna información sobre cómo es la cocina o si esa familia puede acceder a agua segura, podemos aconsejar mejor sobre qué alimentos van a ser mejor en esta etapa o qué procedimientos de limpieza e higiene hay que llevar a cabo para asegurar la menor contaminación posible. Y también tener en cuenta, digamos, cuál es la predisposición de la familia para alimentar a ese bebé. Y muchas veces sucede que la alimentación se da antes, ¿sí? El inicio de la alimentación complementaria es anterior a los 6 meses. Y cuando hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que indaga justamente esto, ¿no? ¿Cuándo es el momento en que los bebés de Argentina empiezan a comer sus primeros alimentos? Y un porcentaje bastante alto dio que consumía alimentos antes de los 6 meses. Y pensamos como, ¿por qué, no? ¿Por qué es que de esas familias deciden arrancar antes? Muchas veces es por recomendación de algún familiar o algún vecino, o que justamente notaron que el bebé se quedaba con hambre. Entonces es importante como tener en cuenta estas cuestiones, porque a veces parece que el bebé tiene hambre o que no se sacía, y sabemos que en líneas generales hasta los 6 meses puede esperar sin ingerir alimentos, y también cuando se indaga sobre estas cuestiones aparece que tomaron agua o tomaron algún tipo de té cuando capaz no lo necesitaban. ¿Sí? Es muy común esto de tés o jugos de fruta antes de los 6 meses, y el problema ahí no es la ingesta de más que pueda acarrear esta comida que realizó, sino justamente la contaminación o el peligro bromatológico de esa ingesta. Y también lo que mencionaba de el filtrado renal. Digamos, esas son las principales problemáticas de ingerir alimentos antes. Y si pensamos en las consecuencias de ingerir alimentos después, es la falta de nutrientes, ¿no? Que va a haber un periodo que este bebé no consumía los nutrientes que requería. Bien, Roxana dice, también lo recomiendan los pediatras, ellos no quieren que coman nada antes del año de vida, solo leche materna, té de anís estrellado para la flatulencia. Sí, bueno, hay muchas recomendaciones cerradas también dentro de los mismos profesionales de la salud, por eso hay que tener estas cuestiones como bien sabidas, ¿no? Como estar atentos y atentas cuando se escuchan recomendaciones que saben que no son adecuadas, porque la verdad que significa mucho, ¿no? Nosotros podemos decir como en un adulto consumir un té de anís o consumir un jugo de frutas no tiene impacto, pero en un bebé que tiene el aparato digestivo poco desarrollado y que todavía tienen los órganos muy maduros, sí significa, ¿no? Y puede generar más consecuencias. Lo mismo esto, ¿no? La ingesta de condimentos, anís estrellado. Ahora vamos a ver si se recomiendan o no. Y ahora tenemos algunos ítems de cómo debería ser la alimentación complementaria. Disponible y accesible, fácil de preparar, rico en energía, proteínas y micronutrientes, fácil de comer. La textura es algo que está muy discutido en este momento sobre cuál es la textura adecuada para darle a un bebé. No sé si escucharon o si leyeron algo por fuera, ¿no? del apunte de la materia sobre las texturas y
si hay que darles puré o más sólido. La famosa papilla, dice Roxana, sí. ¿No? ¿Nadie escuchó nada de nuevas recomendaciones? Stone, exactamente. Bien, bueno, ahora lo vamos a ver. Y fundamentalmente sin sal agregada. Sí, Roxana dice Nestum de mi época. No, tampoco tanto, todavía se sigue vendiendo y se sigue consumiendo, y es un problema. Sí, sí, no, no están de tu época, todavía existe. Bien, las comidas que se recomiendan para iniciar, digamos, para ese primer momento de la comida, es alguna hortaliza. Fundamentalmente en nuestra cultura es zapallo, zanahoria, papa, mandioca, batata, porque son las que al hervido quedan más blandas y se pueden hacer puré, o cereales, o complementarlo con cereales, y arroz bien cocido y pisado con tenedor, fécula de maíz, harina de trigo, harina de maíz, avena, fideos finos, sémolas. La cuestión acá, esto es lo que nosotros estamos más habituados a ver que se utiliza como primer comida. La realidad es que depende mucho del lugar donde estemos y los hábitos culturales de las personas, ¿no? En este caso, sí mencionamos estas hortalizas porque son las que se vuelven más blandas al hervido y los mismos los cereales. Lo que hay que tener en cuenta es que estas primeras comidas tienen que ser bastante blandas, porque mencionábamos, hay algunos bebés que no tienen dientes, entonces es necesario que esté bien cocido para que puedan aplastarlo y que no se atraganten. Y lo mismo los cereales, ¿no? Cuando pensamos en los fideos, tienen que ser fideos finos y estar bien cocidos, porque todos estos alimentos que son bastante almidonados, cuanto más se someten a cocción, más se ablandan. ¿Sí? Yo dejo una papa hervida 10 minutos, tiene una consistencia como más dura, se puede decir como más para una ensalada de papa, y si yo lo dejo 20 minutos, seguramente se deshaga en el mismo agua de cocción, ¿no? Entonces, cuanto más blanda para esta etapa, que es la primer comida, mejor. También hay que tener en cuenta que la primer comida sea en un momento donde los cuidadores puedan estar, ¿no? Donde se pueda crear un espacio donde se dé algo de comensalidad, ¿sí? De donde podamos compartir una mesa. Y lo que sí hay que tener en cuenta que las primeras preparaciones tienen que ser bastante contundentes en kilocalorías y en nutrientes. Por eso la recomendación es siempre agregar un cuerpo graso. Principalmente aceites, ¿sí? Pensamos que son lípidos de buena calidad, que tienen ácidos grasos insaturados, por lo tanto es lo que más se recomienda, pero volvemos, ¿no? Siempre tener en cuenta cuál es la disponibilidad, si en la casa hay manteca y se deberá usar manteca. Lo que sí, tener en cuenta de agregar un cuerpo graso para aumentar la contundencia de esa preparación, aumentar las kilocalorías y que pueda aportar más nutrientes en una comida. Y vamos a ir viendo por grupos de alimentos cuáles son las recomendaciones principales. En principio se puede ofrecer cualquier variedad de frutas y verduras. ¿Sí? No hay algunas para arrancar y otras para finalizar de ofrecer. Sí, hay algunas que son más habituales porque son las que más consumimos, pero hay que tener en cuenta que se puede ofrecer cualquier variedad de frutas y verduras. Evitar que las verduras sean en sopas, ¿sí? ¿Por qué se imaginan que evitamos las sopas? O un caldo de verduras. ¿Por qué no le vamos a dar un caldo de verduras? Para que no se llenen con líquido. Exactamente. Exactamente. Imagínense que en una sopa, capaz tenemos una taza de sopa y ahí hay
20 o 30 gramos de verduras, el resto es agua. Y el agua no nos aporta kilocalorías, ¿sí? Se le puede suministrar agua a un bebé para que tome con la comida, pero la verdad es que la cantidad de nutrientes que va a tener esa preparación, esa cena, no es muy abundante. Sí, acá dicen la sopa complementa. El problema es que imagínense que el estómago de un bebé de 6 meses es muy chiquito, ¿sí? Entonces, a veces las primeras comidas son 2 cucharadas, 3 cucharadas o nada, ¿sí? Entonces la idea de complementar con algo no tiene mucho sentido cuando lo que se ingiere ya de por sí es muy poca cantidad. Claro, exactamente, sí, es más para un adulto, ¿no? Esto de complementar un plato principal. Pero en un bebé, una sopa que en sí es una preparación muy acuosa, no le vamos a recomendar. Lo que sí vamos a evitar del grupo de frutas y verduras es consumir verduras crudas y de hoja verde, que son muy altas en nitratos, ¿sí? Como acelga, espinaca, lechuga, rúcula, berro o las hojas de la remolacha, y lo que hacen los nitratos es competir con la absorción de algunos nutrientes, como hierro y calcio, entonces es preferible que no consuma verduras crudas. Además, si pensamos en verduras que se pueden someter a cocción, hay también una seguridad en que el agua de hervido mate ciertos microbios que no lo tenemos si comemos, por ejemplo, lechuga cruda. Hay que tener en cuenta que siempre tienen que estar muy bien lavadas y evitar las semillas porque puede ser un factor de atragantamiento. También se puede comenzar con la incorporación de carnes y huevos en la misma semana donde comenzó a dar alimentos. Sí, sacarle la piel porque es bastante grasosa y son grasas más bien saturadas. Sacarle la grasa visible. Esto es como también una de las recomendaciones de los mensajes de GAPA, en ese mismo sentido. Se puede ofrecer en forma de purés o cortados chiquitos, en pequeños pedazos, y a medida que avanza la edad se puede ir aumentando la consistencia y el tamaño de esos pedazos, ¿no? A medida que empiezan a salir los dientes y tienen la capacidad de cortar, se puede ir dando pedazos más grandes. También tener en cuenta que la cocción de las carnes y los huevos sea completa. Exactamente, se puede dar huevo pisado, y también hay que tener en cuenta que la cocción de huevos sea completa, así que la yema esté toda cocida, no quede líquida, y que las carnes sean todas marrones. Bien, ahí Gonzalo comentaba, no solo sopa para que nos dé margen de cumplir, exactamente, para que nos dé más margen de cumplir con los demás macro y micronutrientes. Exactamente, sí, evitar que no se llene con agua. Cereales y legumbres, se puede ofrecer cualquier cereal, ¿sí? Arroz, maíz, fécula, trigo, fideos. Evitar los integrales, porque sabemos que los integrales tienen mucha fibra y también pueden obstruir o pueden impedir la absorción de algunos nutrientes. Y las legumbres también pueden ser incluidas a partir del 7º mes en purés tamizadas y sin piel, o las harinas. Las legumbres es un grupo de alimentos que se retrasa mucho la ingesta, ¿no? Porque, bueno, a la mayoría todas son esféricas, ¿no? Tienen un tamaño bastante chiquito y tienen riesgo de atragantamiento, pero hay que saber que las legumbres se pueden pisar, se pueden hacer puré, y también ahora están muy difundidas las harinas de legumbres, así que no habría problema con la ingesta. Y del grupo de cereales y legumbres, la principal cuestión que tenemos es que los cereales, sobre todo los de trigo, nosotros estamos muy acostumbrados a comer muchos alimentos derivados de harina de trigo, y si bien en sí no es un problema, porque son alimentos que no le hacen daño al bebé, lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de alimentos no reemplace a otros, ¿sí? Que
comer fideos no significa que ese bebé está dejando de comer alguna verdura, porque los cereales, o el grupo de los cereales, tienen ciertos nutrientes, ciertas vitaminas y minerales que el bebé también necesita, pero hay otros que están en la variedad, ¿no? Entonces, ante la costumbre de consumir muchos fideos o darle siempre cereales a los bebés, quizás se reemplazan otros tipos de verduras que son muy necesarias. Bien. Después tenemos el grupo de leche, yogur y queso. Recordemos que hasta este momento el bebé sigue tomando leche humana a demanda, ¿sí? En la medida que lo pide. Si se realiza al menos 4 tomas de pecho al día, no es necesario ofrecerle otra fuente de lácteos, ¿sí? Se puede ofrecer yogur natural o queso, ¿sí? A partir de los 9 meses, pero hay una cuestión muy importante con este grupo, y es que ¿en qué grupo de NOVA se encuentra la mayoría de estos productos? ¿Recuerdan la clasificación de NOVA? Por ejemplo, este danonino, ¿en qué grupo de NOVA creen que está? Exactamente, sí, ultraprocesado, sin dudas. Si nos ponemos, grupo 6 dicen, ese, si nos ponemos a ver los rotulados de todo este tipo de yogures, ¿sí? Danonino, yogurísimo, o todos los derivados de la Serenísima, que tiene un montón de yogures en el mercado, Danone, otra gran empresa que produce yogures, sobre todo derivados lácteos, vamos a ver que todos son ultraprocesados, ¿sí? Todos corresponderían al grupo 4 de NOVA, fundamentalmente porque son muy altos en azúcares y también a veces tienen edulcorantes en el mismo producto o tienen muchos aditivos y conservantes. Es casi imposible encontrar algún yogur en el supermercado que no sea un ultraprocesado, ¿no? Entonces, el problema en sí no está en el yogur. El yogur no es un alimento de mala calidad por sí solo. El problema es que los yogures que nosotros tenemos disponibles para comprar son muy altos en azúcares. Y uno de los principales problemas de la población argentina en la alimentación infantil es el elevado consumo de azúcar, ¿sí? De azúcar agregada, ¿no? Azúcar agregada, lo que llamamos el azúcar refinada, que se le adiciona a los productos alimenticios. Y este es un problema, ya sabemos, porque tenemos también altos índices de sobrepeso y obesidad y alta prevalencia de diabetes, y también porque termina siendo una diferencia en los gustos de la población, que ya cualquier alimento que un nene consume que no tiene el nivel de azúcar que tienen estos productos, parece que no tiene sabor, ¿sí? Porque imagínense que están consumiendo alimentos con mucha carga glucémica, ¿sí? Muy altos en hidratos de carbono simples, lo cual después cuando se compara o después se le ofrece a ese nene un alimento que no tiene tanto poder endulzante, parece feo. Y lo mismo le pasa a los adultos igual. No es una cuestión exclusiva a los niños. Lo que pasa es que la publicidad y este tipo de productos que tienen directamente marketing infantil, lo que prevalece más es el sabor dulce. A ver. Sí, Hola. Hola, profe. Buenas. Soy Susana. Hola, sí. Hola, escúcheme, no, yo le quería comentar que referente a lo que usted está diciendo de los yogures y todo eso, yo tengo mi nieta que la pediatra era ajena a darle yogures a los chicos hasta después del año, por el contenido de los azúcares
y bueno, y que prepararan alimentos naturales, en vez de comprar yogures que no eran recomendables hasta después del año. Eso quería comentar. Sí, exactamente. La pieza tuya lo trajeron de una sábana. Bien, ahí estamos. Bueno, sí, lo que comentaba Susana, hay muchos profesionales que, bueno, que tienen en consideración esto, ¿no? Los yogures que nosotros podemos acceder en el mercado son muy altos en azúcares, tienen muchos aditivos, conservantes, algunos tienen azúcar y además tienen edulcorantes, por lo tanto no están recomendados en niños, ¿sí? Ahí les puse el etiquetado que deberían tener estos dos si se aprobara la ley de etiquetado frontal, ¿no? Incluso hay algunos otros que si tienen edulcorantes, ¿no? Como algunas gaseosas, también debería aparecer que no están recomendados en niños, ¿sí? Porque los edulcorantes muchos no te aseguran eficacia, solamente están probados en adultos, entonces no se recomiendan en niños, por lo tanto, bueno, ahí tendríamos un aviso de alarma. También no funcionaría de una forma como para acceder, ¿no? Para garantizarnos el derecho a acceder a la información de qué es lo que estamos consumiendo. Lucía, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Con respecto al tema del azúcar, nosotros en mi casa consumimos azúcar mascabo. Más allá del procesamiento, a ver si es lo que tengo entendido, ¿no? Más allá del procesamiento, ¿hay alguna otra diferencia en cuestión, no sé, de kilocalorías o algo más de aporte? Con respecto al azúcar blanca. Mascabo con respecto, claro, al azúcar blanca, refinada. En cantidad de kilocalorías no hay diferencia, es lo mismo, ¿sí? Pero lo que sí es que es un azúcar que tiene más minerales, porque no está tan refinada, por lo tanto tiene más las propiedades del suelo o de en realidad de la planta de donde se obtiene, ¿sí? De la remolacha azucarera o de la caña de azúcar. Y igualmente, sí, en este sentido, no es el mismo azúcar que hablamos que está en un yogur industrial, ¿sí? Pensemos que el azúcar que nosotros consumimos, el azúcar blanca que tenemos en la alacena, tiene un uso y el uso es mucho más medido, y otra cosa es el azúcar que viene dentro de los productos, que muchas veces no viene en forma de azúcar, sino viene en forma de jarabe de maíz de alta fructosa, que es un derivado del maíz, que es muy similar al azúcar, pero tiene mucho efecto en algunas hormonas que funcionan en el metabolismo de los lípidos, ¿no? Entonces tiene bastante peores consecuencias. Entonces, es lo mismo que hemos visto con la sal, ¿no? Una cosa es la sal que yo agrego a una preparación, y otra cosa es todo el sodio que yo consumo a través de los productos ultraprocesados, ¿sí? Pero en sí, bueno, pensando en esto de azúcar mascabo y azúcar blanca, tiene las mismas kilocalorías, pero el azúcar mascabo tienen más nutrientes, ¿sí? Porque tiene algunos minerales que se mantuvieron y que no fueron quitados con el refinamiento. Bárbaro, gracias. No hay por qué. Jimena preguntaba si el yogur se puede hacer en casa para lactantes. Y hay un peligro acá que cuando uno hace el yogur en su casa no puede saber la carga bacteriana que tiene ese yogur, ¿sí? Cuando se hacen yogures caseros, generalmente se toma un poco de un yogur envasado y se agrega leche y se lo deja a una temperatura donde esas bacterias se reproducen. Sabemos que esas bacterias son benéficas, ¿sí? Son lactobacilos, pero lo que sucede es que no podemos controlar la cantidad de lactobacilos que se reproducen, por lo tanto, no está recomendado hacerlo para lactantes, ¿sí? Sí para personas adultas, que tenemos un sistema inmunológico mucho más fuerte y que no nos puede producir capaz como mucho una diarrea, ¿sí? Pero una diarrea en un nene es mucho más peligrosa. Sí, lo ideal es que si se consume a partir de unos meses, leche, yogur y queso, es decir, si la familia decide que ese nene va a consumir leche, yogur y queso, que sea yogur natural,
Y en este caso hay algunos pocos, algunas marcas que tienen yogures naturales que realmente no tienen más que yogur o digamos, leche y el fermento, que lo ideal es que sería que consuman ese tipo de yogur, ¿sí? Pero Jimena dice, con respecto a la leche descremada, ¿de sachet o larga vida? La larga vida está más pasteurizada, por lo tanto no tiene esas bacterias que necesitamos para hacer yogur. Se necesita una leche entera fresca. Bien. El problema es, en este grupo de alimentos, que hay un montón de productos que vienen con publicidad específica para niños y niñas y que no están recomendados. ¿Sí? Nosotros, si lo pensamos, este alimento, este producto alimenticio aislado es una golosina. ¿Sí? O está en el grupo de GAPA, el sexto, ¿vieron? ¿Se acuerdan de que está el que hay que consumir menos, que llaman los alimentos opcionales? Y bueno, este danonino estaría en ese grupo, porque es muy alto en azúcar, se asemeja mucho a un postre más que a un lácteo, o bueno, en este caso leche yogur, ¿sí? Y lo mismo si pensamos en quesos, ¿sí? Si buscamos quesos en los mercados, no hay muchos que no sean ultraprocesados, y hay que tener en cuenta que son muy altos en sal, sodio. A partir de los 2 años, si ese nene consume leche, yogur o queso, se recomienda que sean descremados, ¿sí? Para evitar el consumo de grasas saturadas. También ricota, sí, sí, sí. Dentro, podríamos decir leche, yogur, queso y ricota, que también es un derivado, ¿no? Se puede hacer con la leche. Bien, durante los primeros 2 años de vida no se recomienda hacer una restricción del tipo o cantidad de lípidos que se consuman. ¿Sí? Ahí les dejé algunos ejemplos de donde encontramos las grasas más saludables, que son las insaturadas, ¿sí? Pero igualmente sabemos que no vamos a hacer una restricción de si son de qué tipo de fuente o de qué tipo de alimentos nos va a proveer esos lípidos. De aceites y grasas, especialmente vegetales, ¿no? Deben añadirse en cantidades aproximadas a 1 cucharadita en la comida. Si pensamos en grasas que tengan ácidos grasos insaturados, vamos a usar en aceite de oliva o aceite de girasol o de maíz, pescado, que ya sabemos que tienen omega 3, los que son los pescados azules, pescados de mar, palta, que tiene mucho omega 9, o mantequilla de maní, ¿sí? Que es una pasta de maní, el triturado del maní solo, que también va a tener omega 9. Se puede ofrecer agua a partir de los 6 meses, garantizando que sea agua segura, ¿sí? Agua potable, y evitar también el consumo de alimentos gaseosas o jugos artificiales, incluso los que son light, ¿sí? Porque los light no tienen azúcar, pero sí tienen edulcorantes, muchas veces tienen ciclamato, que en algunos países está prohibido, no está recomendado a niños, tampoco a adultos, pero sí tener en consideración de evitar que consuman gaseosos o jugos artificiales. Algunos alimentos desaconsejados, miel, porque puede tener microorganismos que son perjudiciales, ¿sí? Infusiones, como mate, hierro, café, té, todas las infusiones tienen sustancias que le dan sabor y color a esa infusión justamente y que no están recomendados, ¿sí? Además de que lo ideal es que tome agua, ¿sí? Si va a ingerir un líquido que sea agua. Evitar los jugos y azúcares, la sal agregada, alimentos esféricos, semillas por el riesgo atragante, y carne picada hasta los 5 años, porque está muy contaminada la carne picada, tiene mucho riesgo de contaminación, y existe bacterias que pueden causar el síndrome urémico hemolítico, es una enfermedad que se transmite a través del consumo de carne picada contaminada y que es mortal, ¿sí? Que es muy, muy problemática si un nene consume carne picada que estaba contaminada.
Respecto al consumo de jugos, ¿sí? O cualquier golosina o cualquier alimento o producto que sea muy azucarado, y también con respecto al consumo de la sal, hay que pensar que en estos casos son personas que tienen 6 meses o 12 meses de vida. Y están aprendiendo a relacionarse con lo alimentario, están aprendiendo de sabores, de texturas, de olores, de colores. Cuando nosotros agregamos mucho de un condimento, cuando agregamos mucho azúcar o mucha sal, lo que hacemos es tender un alimento o una preparación a un gusto que es muy difícil de equiparar con otros, ¿no? Entonces, si a un nene le vamos a elegir una Coca-Cola versus agua, es muy probable que empiece a consumir la Coca-Cola, porque el único gusto que los bebés tienen innato es el gusto dulce, ¿sí? Se dice que, excepto el gusto dulce, el resto de las cosas que nos gustan son creadas socialmente. El gusto por el azúcar es lo único que se descubrió, que como seres humanos tenemos de forma innata, y que es lo que nos permite tomar la leche humana, porque nos parece sabrosa. El resto de los gustos son creados socialmente. Es decir que si yo consumo, o mi familia consume muchos alimentos que tengan sal, es muy probable que a mí me terminen gustando los alimentos salados. Entonces tenemos que pensar este momento de la crianza como el momento de mayor aprendizaje sobre lo alimentario. Si a un nene se le ofrece una variedad de alimentos, incluso no aquellos que consideramos más amargos o que tienen más olor, ¿no? Pienso en, no sé, coliflor, el ajo, la cebolla, son alimentos que tienen gustos bastante como extravagantes y que tiene mucho sentido ofrecérselos también, que los conozcan, porque es un momento donde los nenes aprenden sobre sabores. En cambio, si yo disfrazo todos los alimentos que le ofrezco con mucha sal o con mucho azúcar, lo que estoy haciendo es limitándolo a una sola variedad de gustos, ¿sí? A que conozca solamente 2 gustos y no conozca cómo saben realmente los alimentos. Entonces es una etapa crucial para la alimentación, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con niñes y vemos lo que comen y vemos cómo se relacionan con la comida, lo que observamos es que cuanto antes se trabaje con la alimentación y con la oferta de alimentos, mejor. Una vez que van creciendo, van formando, digamos, ese gusto y es más difícil incorporar alimentos nuevos. Por lo que tanto hay que tener mucha atención en esto, ¿no? Y que también pueden en primera instancia que podemos ofrecer algún alimento y que no les guste, y esto también es normal, ¿no? Lo que hay que hacer es seguir intentando, seguir ofreciendo, para no quitarle esa posibilidad. Y abajo les puse algunas galletitas, que también es algo que recomiendan mucho los pediatras, como que es un alimento que tiene que estar en el menú diario de un nene, y en realidad, si nosotros vemos el rotulado de galletitas, encontramos lo mismo, ¿sí? Encontramos azúcar, encontramos sodio, y no es que sigan siendo también ultraprocesados. Lo mismo, las galletitas se pueden elaborar de forma casera, y ahí el valor nutritivo va a ser mucho mejor. Bien, respecto a la frecuencia y la consistencia, es algo que está en este momento como muy en discusión. Te pongo porque... Bien, es algo que está muy en discusión actualmente. ¿Y este fue a mirar otra carta? ¿Quién es el que escucha? Pero fue a mirar otra ya. Ahí está. Bueno, ahí vamos de vuelta. Que se está discutiendo mucho actualmente sobre cuál es la consistencia adecuada que deben tener los alimentos, y en estos debates se empezó a construir lo que se llama el BLW, que son las siglas en inglés de un tipo de alimentación que consiste en no dar tanto papillas o purés, sino que los bebés pueden consumir alimentos sólidos, alimentos blandos, pero sólidos,
y que tienen la capacidad de masticar, incluso con las encías, estos tipos de alimentos, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos abajo, ¿no? Un zapallito hervido, una pera, un pedazo de amasado de pizza, o un morrón, una mandarina, una naranja. Lo que se demostró a partir de algunos estudios experimentales es que los bebés tienen las mismas posibilidades de atragantarse consumiendo papillas que consumiendo alimentos sólidos. Y que cuando los alimentos están bien cocidos y tienen una textura adecuada, al momento en que el bebé ingiere el alimento, se hace un puré, ¿no? A partir de la masticación se hace un puré, por lo tanto termina siendo una consistencia muy similar a si yo proceso, por ejemplo, un zapallo, ¿no? Y lo que permite este tipo de alimentación es que el bebé puede prensar los alimentos, ¿sí? Puede agarrarlos con su propia mano, tiene más autonomía en el proceso de alimentación, y esto genera muy buenos resultados a futuro pensando en la autorregulación de la ingesta, ¿no? Que no hay alguien, un adulto, que le está ofreciendo alimentos, sino que él decide qué alimentos agarrar, hasta cuál es el momento en que está saciado, y genera un aprendizaje en el bebé de regular la saciedad, que es mucho más interesante que exactamente come a su ritmo, que cuando hay un adulto que está decidiendo cuándo el bebé está lleno. ¿Sí? Bien, piensen también que desde en este momento, esta etapa de la vida, la alimentación es a demanda, ¿sí? Como debería ser en todo, digamos, en todo el ciclo vital, ¿no? Pero es muy importante que no haya una restricción de la ingesta, ni tampoco que haya una sobreexigencia de lo que el bebé debe comer. Cuando el bebé no consume más, es básicamente porque no tiene hambre, porque su estómago está saciado, ¿sí? Y si hay muchas dudas sobre eso, ahí sí quizás habría que consultar con un profesional y ver si está en bajo peso. Pero sí que es muy importante satisfacer esa demanda según el bebé lo pida. Lo que pasa es que también eso conlleva mucha atención de los cuidadores para intentar entender esas señales. Pero sí, muchos de los que fuimos criados en otra época, escuchamos experiencias de forzar, ¿no? A que un nene coma, o insistir para que coma, o restringir la comida, ¿sí? Porque lo vemos rellenito, porque lo vemos grande, ¿sí? Y en realidad restringir o sobre exigir una alimentación es muy perjudicial para generar esa autonomía de decidir cuándo comer, cuándo como y cuándo estoy lleno. La verdad es que esas experiencias de forzar a la alimentación no tienen buenos recuerdos o no crean buenas sensaciones respecto a lo alimentario. Incluso más si lo pensamos que cuando lo que se exige es comer, generalmente es algo que al nene no le gusta, como por ejemplo algo de verdura, o algo que tiene un sabor muy particular. Entonces, imagínense que sobreexijo a un nene que coma una tarta de verdura, el recuerdo y la experiencia que va a tener ese nene sobre un alimento que queremos que coma, ¿sí? Porque tiene nutrientes y demás, no va a ser bueno. Entonces la relación que ese nene va a tener con las verduras, ¿sí? Con la selga, no va a ser buena, no va a ser de felicidad. Al contrario, va a ser el alimento que me obligaban de comer y que yo no quería comer. Ahora, cuando tengo autonomía de decidir qué como y qué no, no quiero comer esto. En cambio, cuando vemos instancias de festejo, de alegría, lo que vemos es que utilizamos alimentos que son más ultraprocesados, consumimos panchos, hamburguesas, consumimos papas fritas de paquete, y lo que hacemos es reforzar esa experiencia de felicidad con un alimento que no es de tan buena calidad nutricional, ¿no? Entonces ahí estamos relacionando un buen momento con un alimento que después no queremos que ese nene consuma tanto, ¿no? Entonces todas esas experiencias van forzando o van formando los hábitos. Bien, Jimena pregunta, ¿hay restricciones en el consumo de frutas como ocurre con las hojas verdes? No. No, hay que tener en cuenta que sean frutas que tengan pulpa
blanda, ¿sí? Como, bueno, como la naranja, como la pera, como una manzana si está hervida o si está más bien pasada, una banana pasada, ¿sí? Pensamos una banana que está más verde va a ser más dura, va a ser más difícil de generar ese tipo de puré en el paladar. Por eso sí, no hay restricción específica con alguna fruta, pero sí hay que tener en cuenta que tengan consistencias blandas. Bien. Anteriormente también se mencionaba respecto a los alimentos que denominamos alergénicos, ¿sí? Los que pueden generar alergia, se intentaba retrasar, ¿no? La ingesta de estos alimentos. Después de los 6 meses de edad, se demostró que no se relaciona con prevención del desarrollo de anemias. Es decir, que si el bebé está predispuesto a tener una alergia, digamos, tiene su configuración genética algo que lo predispone a la alergia, va a suceder igual, ¿sí? Incluso si en la familia hay alguien que sea alérgico al gluten, ¿sí? Que sea celíaco, no existe evidencia de que retrasar la ingesta de gluten pueda mejorar esa característica. Por lo tanto, los alimentos más considerados alergénicos son el huevo, el pescado, frutilla de maní. No es necesario retrasar el consumo y considerar que si toda la familia es alérgica a la frutilla y queremos que pruebe frutilla, que estemos en un lugar donde podamos acudir a una guardia, donde podamos socorrer, ¿no? Digamos, tener alguna situación de emergencia por si este nene también es alérgico a la frutilla. Pero no quiere decir que no haya que exponerlos o que haya que retrasar la ingesta. Justamente estos alimentos coinciden que maní, digamos, a menos que no sea pasta, no se va a ingerir, y frutilla tampoco es de las frutas más blandas, ¿sí? Pero sí pueden consumirlos al principio de la alimentación si es una decisión familiar. Bien, acá tiene un cuadro que es resumen de los periodos que aproximadamente se espera para la ingesta de alimentos, y como vemos, al principio de la alimentación, sí, a los 6 meses, se puede dar frutas, verduras, cereales, carne, huevo, aceite, y es un momento bastante importante porque también ese sentido que le damos nosotros al almuerzo y a la cena, que es distinto al de la merienda y el desayuno, está bueno también para probar otros alimentos, ¿sí? Una construcción cultural nada más que el tomate sea para nosotros un alimento del almuerzo y la cena y no del desayuno y la merienda, ¿sí? Y legumbres sí esperamos hasta los 7 meses, sobre todo porque tienen mucha cantidad de fibra para evitar que no se absorba el calcio y el hierro. Lo mismo con los vegetales de hojas verdes, también porque tienen nitritos. Los sólidos con riesgo de atragantamiento, ¿sí? Estos que tienen forma esférica y que no podemos modificar esa forma, vamos a esperar hasta más allá de los 3 años. Alimentos como azúcar, bebidas azucaradas, golosinas, galletitas, embutidos, snack, y cuanto más tarde mejor. No hay forma de retrasarlo para siempre. Tendremos que cambiar la cultura alimentaria de todos, ¿sí? También de los adultos. No hay forma de retrasarlos para siempre, pero sí es mejor que cuanto más se puedan evitar. La verdad que la ingesta de esos nutrientes que nos ofrecen estos alimentos, si es que le podemos decir nutrientes, no son muy aconsejables. Bien, esto es lo que les comentaba del BLW, que es, la sigla en inglés es Baby Led Weaning, ¿sí? Que es el momento en que deja de lactar. Bien, como les decía, se le ofrece alimentos en forma de bastón, así el bebé puede agarrar la comida con el puño y come lo que sobresale, ¿sí? Ese puño. Cuando la habilidad motora mejora, se puede ofrecer comida cortada en trozos. La idea es que uno le ponga el plato, lo ideal es que el bebé coma en su propio plato y no coma en el plato de un adulto, para tener alguna noción de qué cantidad está comiendo, y también porque obviamente el adulto y el bebé comen cosas distintas en esta etapa. Que el bebé se alimente por sí solo, ¿sí? Y luego puede incorporar cubiertos. Esto ya lo mencionamos.
La hora ideal para comenzar a darle comida a los bebés es lo que disponga la mamá o la familia, los cuidadores. ¿Sí? Primero se comienza con una comida, comienza a comer una vez al día, puede ser el almuerzo, puede ser la cena. La idea es que la familia esté tranquila, que tengan el tiempo, estén predispuestos para realizar este proceso. La idea es incorporar uno de los alimentos por vez, para probar cuál es el que le gusta, cuál es el que no le gusta, y también por el tema de las alergias. Si le doy muchos alimentos nuevos, una sola comida, y le produce alergia, no sé cuál es el que le produjo esa reacción. Y también que si el bebé lo rechazan en la primera instancia, hay que ofrecérselos varias veces, porque puede que después de varios días que esté en contacto con ese alimento, lo pruebe. También para pensar respecto a la alimentación de niños, es esto de si se juega o no con la comida, ¿no? Nosotros pensamos el momento de la comida como algo que es cultural para nosotros y que como adultos no jugamos en el momento de la comida, o no jugamos con la comida en sí, pero la verdad es que es un momento exploratorio, ¿sí? Que muchas veces el juego acerca a que el nene pruebe la comida. Es muy difícil a un bebé de 6 meses mantenerlo sentado y que si hay un puré no lo toque, no lo tire, no lo manche, no pruebe su consistencia. Pensemos, ¿no?, que las manos son muy poco hábiles para el prensado, entonces es un poco necesario que se juegue con la comida para conocer los sabores y para conocer cómo se tienen que relacionar con ese alimento. Una de las maneras de probar alimentos nuevos es colocándolo en el centro de la lengua, ¿sí? Esto no coincide mucho con el BLW, pero es una forma para que el bebé entienda que tiene un sabor, que la comida se lo está dando para que lo ingiera. Bien, es un proceso de aprendizaje, básicamente. Se recomienda usar una cuchara pequeña con bordes lisos y suaves, preferentemente que sea de los utensilios que sean de plástico, o el plato que sea de plástico o de algún material que no absorba líquidos. Si se usa azúcar, que sea solamente para preparaciones que sí o sí lo necesiten. Y muy importante, no usar la comida como premio o como castigo, para no crear justamente estas experiencias negativas o positivas con algún alimento en particular. Comer es una necesidad, es un derecho, y no es algo que nosotros tenemos que obtener si nos portamos bien o nos tienen que sacar si nos portamos mal. Va mucho más allá de eso. ¿Cuáles son los alimentos que tenemos que evitar durante el primer año de vida? Fiambres, hamburguesas, salchichas o embutidos. Pensemos también que estos alimentos están muy condimentados y tienen variedad de condimentos, ¿no? Además de que son derivados cárnicos que tienen a veces más de carne de un solo animal, que son muy altos en grasas y grasas saturadas, son alimentos muy dañinos. Son los alimentos además que más suelen ser causa de diarreas. Salsas muy elaboradas, toda la comida muy condimentada. Lo ideal es primero conocer los alimentos y los sabores como si vinieran de la naturaleza, ¿no? Después, a medida que crece, ir agregando condimentos o otros sabores desconocidos, ¿no? Como primero ir de lo más básico. Evitar la soja y preparados de soja, porque ya sabemos que en nuestro país, a menos que compremos una producción agroecológica u orgánica, tienen glifosatos o tienen algún agrotóxico que no recomendamos consumir ni en niños ni en adultos. Evitar productos salados, ¿sí? Tipo papas fritas, chisitos, palitos, alimentos fritos, miel, ya lo habíamos mencionado, y té de yuyos, ¿no? Como mencionaba la compañera, anís estrellado, tilo, manzanilla. Lo ideal es que consuman agua y que podemos usar también el anís, la manzanilla, son condimentos, ¿sí? Son hierbas que usamos para aromatizar o saborizar, pero que solamente cumplen esa función, no tienen algún nutriente en particular.
Y los cuerpos esféricos, no a menores de 1 año, también ahí incluimos las uvas, choclo, maní entero, o algún alimento que tenga consistencia dura, ¿sí? Como una manzana que esté menos madura o caramelos. Bien, otro de los mensajes de las GAPI es que el proceso de alimentación requiere de tiempo y tranquilidad para probar y acostumbrarse. Tiempos de un bebé de 6 meses son muy distintos a los de los adultos. Y a partir del 4.º año, ese bebé puede compartir la mesa con la familia. El que se una a la mesa familiar considera que también la familia deba rever algunas de sus prácticas alimentarias, ¿no? Porque tenemos que pensar que el bebé necesita alimentos de calidad, necesita frutas y verduras, necesita cereales y legumbres, y hay que evitar el consumo de productos ultraprocesados. Por lo tanto, también siempre es una buena instancia para que la familia revea qué es lo que consume. Pensar en la higiene, sobre todo de las manos, ¿no? Y de la ropa que usa al momento en el que ese bebé se va a sentar a comer. Los primeros años de vida son fundamentales para instaurar hábitos y una alimentación saludable. Y respecto a la comida del niño enfermo, no hay que reducir ni suspender la lactancia, ni la comida de un niño enfermo, sobre todo las enfermedades que son más típicas en la infancia, que es la diarrea y las enfermedades respiratorias. No se recomienda 7-Up de ninguna manera. Imagínense que la 7-Up tiene muchísima azúcar, ¿sí? No es un rehidratante. El único rehidratante que tenemos habilitado son las sales de la OMS, en caso de que médico, médica, pediatra lo recomiende, y si no, la lactancia, que la leche humana tiene muchísima agua, por lo tanto actúa como un rehidratante, y si no, agua segura, ¿sí? Es totalmente contraproducente dar una gaseosa, o incluso también Gatorade, ¿sí? Eso está muy difundido, y es increíble porque si nosotros vemos la composición química de una gaseosa de Gatorade, son altísimos en azúcar y en sales, como digamos, bueno, sí, sales es lo que necesita para rehidratarse, pero los tienen en una composición que no es la adecuada, la que permite que ese agua ingrese. Todo lo contrario, ¿sí? Si yo tiro una bomba de azúcar en el intestino de un bebé, lo que va a producir es que el agua de sus células salgan, ¿sí? El efecto osmótico es inverso, ¿sí? No es de ingreso, sino que es de egreso, lo que va a producir es más diarrea. Y si pensamos en un Gatorade que tiene potasio, sodio y demás, está pensado para un adulto deportista, ¿sí? No para el cuerpo de un bebé que pesa menos de 10 kilos. ¿Sí? Es una locura pensar que alguna de estas bebidas puede funcionar como rehidratante. Y con la alimentación, si tiene diarreas, se mantiene consumiendo. La idea es reducir, ¿no?, a lo más sencillo posible las preparaciones, y ahí sí hacerlo sí o sí hervidos, y lo más livianos, y cuanto más se fracciones, y cuanto más comidas, aunque sean en poca cantidad, se dé, mejor. Y en este caso también la gelatina tampoco es un alimento recomendado para una situación de diarrea, incluso cuando no está en diarrea, porque tiene mucha cantidad de agua, pero también tiene mucho azúcar, y si no tiene azúcar tiene mucho edulcorante, y sí o sí siempre tienen colorantes, ¿sí? Así que no es un alimento aconsejado. Bien, considerar que es necesario como mucha atención de los cuidadores para este momento, y que requiere de mucho tiempo este proceso, ¿sí? Y nosotros como profesionales de la salud, para que pensemos que tenemos que tomar una postura más de acompañamiento, ¿no? De brindar la información, pero siempre tener muy en cuenta cuáles son las condiciones de esa familia, qué alimentos puede acceder, y trabajar en función de eso, ¿sí? No pedir alimentos que sabemos que esa familia no puede comprar. Y sabemos también que para que este proceso se lleve de la forma más respetuosa posible, es necesario que los cuidadores
tengan condiciones laborales que les permitan estar en su casa en el momento de la comida, ¿sí? Si no están estos determinantes jugando a favor de que la familia tenga tiempo, es muy difícil que este proceso se le pueda dedicar el tiempo que requiere. Ah, bueno, gracias. Sí, volvemos a entrar en no Zoom, si se corta. Y que el momento de la incorporación de los primeros alimentos también requiere que podamos acceder a alimentos seguros, agua potable, a elementos de higiene, ¿sí? A lavarnos las manos y a poder tener agua dentro de casa para el momento previo. Imagínense que si no tengo agua dentro de mi casa y tengo que ir con el bebé a que se lave las manos a un lugar fuera, es muy difícil que la higiene se garantice. Y que también es una cuestión que no solemos pensar mucho, pero que necesitamos utensilios de cocina que sean adecuados. ¿Sí? Si el nene está comiendo en un plato que está roto o que está muy rayado, por lo tanto en esas rayaduras queda comida, es muy difícil también garantizar la inocuidad de sus alimentos. Bueno. Y terminamos con el power. Bien. Uy, qué oscuro que estoy. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre este tema? Hola, profe Susana. Bueno. No, yo creo que está bastante claro, porque aparte a las que somos mamás ya estamos adaptadas a esto. Así que, pero está bastante claro con todo lo que usted aportó. Bueno, ¿alguien más? Sí, profe, coincido con Susana también lo mismo, que nada, estuvo todo claro. Los apuntes nos ayudan mucho porque está muy conciso también y nada, aprendimos un montón de cosas que por ahí antes no sabíamos. Hay cosas que, no sé, yo me horrorifiqué, dije, uy, tal cosa que consumía mi bebé o algo y es como raro porque ahora decís era malo y demás, se aprende mucho. Bueno, me alegro. Sí, igual pienso como lo que tenemos que evitar es sentirnos culpables, ¿no? De quienes fueron artífices de la crianza de otra persona, porque en realidad lo que está mal no es las familias, ¿no? Lo que está mal no son las madres que le suministran a sus hijos ciertos alimentos, sino el profesional de la salud que no le dijo o no le recomendó alimentos saludables y las ofertas que tenemos en los supermercados y, digamos, el sistema. No quiero resumirlo en algo tan amplio como el sistema, ¿no? Pero hay un montón de otros factores que hacen que comamos como comemos. Y no es una decisión individual, ¿sí? Sí, es verdad. Además la desinformación también que a veces tenemos y que ahora con esta carrera estamos aprendiendo un montón de cosas. Sí, totalmente. Y bueno, también saber que esto es hoy, pero mañana hay un montón de información nueva y hay que estar al tanto de eso. En los alimentos sucede mucho esto, ¿no? Mañana sale un alimento nuevo que capaz dicen no tiene aditivos, no tiene conservantes, y bueno, hay que estar atrás de eso a ver si es real, si se puede recomendar o no. Bien. Hola, profe. Sí. Sí, perdón, soy Susana de vuelta. Sí. Escúcheme, profe, no que yo porque es como que no apuntan a que nosotros, yo soy abuela ya, los padres no le den los lácteos, opinan de que, bueno, hasta después del año, y que apuntan a que le hagan comidas caseras, porque dice que por el tema de los azúcares, y bueno, y por todos los componentes que tiene un producto que, bueno, tiene una opinión muy distinta de nuestra época. Totalmente, bueno. Sí, pero porque también no se actualizaron sobre nuevos conceptos sobre nutrición y alimentación, ¿no? Yo supongo que con cuestiones específicas de su profesión, ¿no? De la profesión de ustedes, claro. De la kinesiología, la enfermería también, que hay un montón de cuestiones que los médicos recomiendan y demás, que no son acordes a lo que ustedes están aprendiendo, pero también porque hay una desinformación o hay una falta de actualización sobre ese tema específico, ¿no? Igual
lo que corresponde en ese caso, si uno es profesional, le están pidiendo una recomendación sobre un tema y desconoce, es decirlo, ¿no? Claro, sí, Yo sí, desconozco y te derivo o te recomiendo que vayas acá, porque no, por ejemplo, recomendar Seven-Up en una situación de diarrea es mala praxis. Sí, sí, tal cual, sí, porque recomiendan siempre que le saquemos el gas, pero que bueno, que dan siempre la opinión de ellos es la 7-Up. Por eso yo la escuchaba a usted hace un ratito y bueno, nada, era un aporte que quería dar de la opinión de los profesionales, ¿no? Buenísimo, sí, buenísimo. Pero bueno, sí. la ventaja también es que ustedes tienen un montón de herramientas, ¿no? Ahora, Claro. que no, después de pasar por esta materia, y seguramente también de muchas otras materias que abordan otros contenidos, Claro. esto también los habilita para recomendar. Sí, 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 sí. Aparte que esta materia nos ayuda muchísimo a nosotros, bueno, a todos los estudiantes, ¿no? Es una materia hermosa, yo amo esta materia. Qué bueno. Me gusta mucho, sí. Pues tengo una historia, porque yo me iba a anotar a nutrición a la universidad, porque quería nutrición, pero realmente tuve que anotarme en kinesiología. Bueno, estoy en historia. Bueno, sí, no Pero hay me gusta. todavía en Hurlingham, pero bueno. Claro, bueno. Bueno, me alegra, me alegra. Bueno, gracias. Ese era mi aporte que quería dar. Bueno, si no hay alguna otra cuestión, esperemos, persona. Si no hay ninguna otra cuestión, los saludo y nos vemos la semana que viene. No? El lunes o martes, Silvina. ¿Otro Zoom? Claro. Hay Silvina, otro Zoom el lunes. Ah, claro. Buenísimo. Y después también charlan con su docente, ¿sí? Conmigo, con Gisela, con Silvina, para cualquier duda. Pero, claro, una preguntita. Yo no llego porque yo el otro Zoom del sábado, creo que fue, no pude ingresar. Entonces, lo que pasa es que por cuestiones laborales a veces no puedo. Pero es indispensable las otras reuniones No, por Zoom. La propuesta es que lo que es indispensable para seguir la materia es el leer la Biblia, ¿sí? Y entregar los trabajos o aprobar los parciales, ¿sí? Está bien, perfecto. Complementan. Claro, no, yo soy consciente que eso tiene que ser lo más importante, pero yo decía que si uno no puede entrar en una videoconferencia, si es algún problema. No. Bueno, está bien. Está bien, perfecto. Yo les recomiendo a los que pueden entrar que entren porque... Sí, no. Yo algunas puedo, algunas puedo. Pero no, nadie se va a quedar fuera de la materia por no entrar al Zoom. Está bien, perfecto. Bueno, les mando un saludo. Buena semana. Profe. Buenísimo, profe, muy buena clase, gracias, chao. Gracias a ustedes. Muy lindo, lo que pude entrar estaba muy bueno. Justo vino la doctora y yo estoy con COVID. Sí, estuve estos 15 días más o menos, pero bueno, nada, ahora hay que cuidarse más. Así que, pero estuvo muy bueno. Bueno, Dale. Laura, que te recuperes. Te mando un saludo grande. Gracias. Porque, Elizabeth, no hablamos de los trabajos grupales, pero porque eso lo hablan directamente con cada profe. ¿Sí? Lo van charlando con cada profe en particular. Esa es la clase, esta nada más era para ver el tema. Profe, una duda. Sí. Una duda, perdone que le tome un cachito de tiempo. No ¿Cómo es el? Porque yo no estoy bien segura sobre el tema de los trabajos en grupo. ¿Con quién hay que hablarlo? Los trabajos que hay que armar. Vos estás en mi comisión. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Con usted? Claro. Sí. Si querés lo hablamos ahora. Dale. Sí. Bueno, sí. Yo estoy con un grupo, ya hicimos los grupos, con un grupo de 5. Buenísimo. Bueno, yo lo que pasa es que no sé cómo es la organización, cómo son los temas. Yo, cuando esté para subir los trabajos, ¿sí? Cuando ya tenga los trabajos armados para subir, les voy a pedir a ustedes que uno del grupo me avisen quiénes son los integrantes, ¿no? Ahí les voy a anotar y les voy a decir, bueno, el grupo tuyo, Susana, les toca este trabajo, y les mando el trabajo.
Ah, buenísimo. Pero esto no me manden todavía los integrantes del grupo, porque yo se los pido en un momento, así los recolecto, Está bien. toda esa información junta y no sé. Claro. Esperemos que usted nos pregunte. Sí, quédense tranqui, que yo cuando estén los trabajos para entregar, yo les aviso. Perfecto, gracias. No hay por qué. Muy lindo, profe, la charla. Sí, igualmente. Profe, ¿y si solo somos 3 integrantes, está bien o tienen que ser más? Si pueden, tienen algún conocido que esté ahí boyando, no tenga grupo, y lo pueden sumar mejor, si no, no importa. Ah, buenísimo, listo, profe, gracias. No hay por qué. Bueno, ahora sí, saludos.